¿Qué pasaría si te dijera que no todas las batallas que enfrentas en la vida son visibles? Que detrás del miedo, la ansiedad, la confusión y hasta los ataques más silenciosos que sientes en tu mente, hay una realidad espiritual que muchos no comprenden, pero que la Biblia ya ha revelado claramente. Hoy no estás aquí por casualidad, porque hay algo poderoso en la palabra de Dios, que no solo instruye, no solo corrige, sino que también confronta directamente las fuerzas que se oponen a tu paz, tu fe y tu propósito. La Biblia enseña que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y entrenar en justicia. Pero dentro de esas mismas escrituras hay palabras que, cuando son declaradas con fe, se convierten en armas espirituales. No armas físicas, sino verdades que rompen pensamientos, cadenas internas y todo aquello que intenta levantarse contra la voluntad de Dios en tu vida. Y aquí está la clave. No es solo leerlas, es declararlas. Inamía. Cuando una persona atraviesa presión en su trabajo, conflictos en su hogar, o una guerra interna en su mente, el error más común es reaccionar con miedo. Pero la respuesta espiritual es diferente. La respuesta es recordar lo que Dios ya ha dicho. Por ejemplo, en 2 Corintios 10:4-5, la Escritura dice que las armas que usamos no son humanas, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. También nos enseña que debemos derribar argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora imagina no solo leer esto, sino hacerlo tu propia declaración. Una persona que entiende esta verdad no se queda en la pasividad, empieza a hablarlo con convicción. Dice que las armas que tiene no son comunes, que su vida no está gobernada por el caos, sino por el poder de Dios. Declara que toda idea de miedo, toda voz interna de derrota y toda presión invisible que intenta dominar su mente, queda bajo la autoridad de Cristo. No se trata de repetir palabras sin sentido, se trata de alinear la mente con la verdad de Dios hasta que esa verdad se vuelva más fuerte que cualquier pensamiento contrario. Y esta es precisamente la razón por la que la Biblia dice en Santiago 4:7 algo fundamental. Sométete a Dios y resiste al diablo, y él huirá de ti. Fíjate en el orden. Primero sumisión, luego resistencia. Porque la autoridad espiritual no nace del esfuerzo humano, sino de la conexión con Dios. Cuando una persona se somete a Dios, su posición cambia. Ya no reacciona desde el miedo, sino desde la autoridad espiritual que ha recibido. Y cuando resiste, no lo hace con pánico, sino con firmeza en la verdad. Esto nos lleva a una realidad que muchos olvidan. El enemigo no huye de la emoción, huye de la verdad declarada con fe. Por eso también encontramos una de las promesas más poderosas en 1 Juan 4:4, donde se nos recuerda que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esta no es una frase simbólica, es una declaración de identidad. Significa que sin importar la presión externa, sin importar lo que ocurra alrededor, lo que está dentro del creyente es más grande, más fuerte y más decisivo que cualquier fuerza externa. Esto cambia completamente la manera en que una persona enfrenta el miedo, porque el miedo pierde fuerza cuando la identidad es clara, y esa claridad se refuerza aún más en Isaías 41:10, donde Dios mismo habla diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, y te sostendré con mi mano justa. Observa que no es una promesa distante, es una promesa activa. Dios no solo observa la batalla, Él sostiene en medio de ella. No solo da instrucciones, da fortaleza. No solo promete ayuda, Él la ejecuta. Y cuando una persona empieza a declarar estas verdades en momentos de presión, algo comienza a cambiar en su interior. No porque las circunstancias desaparezcan de inmediato, sino porque su respuesta deja de estar controlada por el miedo. Incluso en Lucas 10, Jesús habla de autoridad dada a los creyentes para pisar sobre toda fuerza del enemigo, no como una idea abstracta, sino como una realidad espiritual que establece dominio sobre lo que antes parecía incontrolable. Esto nos muestra una verdad central. El creyente no está indefenso.
No está a merced del miedo, ni de la ansiedad, ni de las influencias espirituales que intentan robarle la paz. Está equipado con verdad, con autoridad, y con la presencia de Dios. Y esta es solo la primera parte de un conjunto de escrituras que revelan cómo la palabra de Dios actúa como una defensa viva en medio de la batalla espiritual. En la siguiente parte, continuaremos con más versículos que profundizan aún más en esta autoridad espiritual y en cómo aplicarla en tu vida diaria. Porque cuando la verdad de Dios comienza a arraigarse en la mente de una persona, ya no se trata solo de información espiritual, sino de transformación interna. La forma en que alguien percibe los ataques, el miedo o la presión, cambia completamente cuando entiende que no está luchando desde la debilidad, sino desde una posición de autoridad dada por Dios. Y esta verdad se vuelve aún más clara cuando avanzamos hacia otra escritura fundamental. En Romanos 8:37, la Biblia declara que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice simplemente que vencemos, sino que somos más que vencedores. Esto implica que la victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino del amor y la obra de Cristo en nosotros. Esto significa que incluso cuando la batalla parece intensa, el resultado espiritual ya está establecido, no desde la emoción del momento, sino desde la verdad eterna de Dios. El creyente no pelea por victoria, pelea desde la victoria. Pero aquí es donde muchos pierden el enfoque. Olvidan que esa victoria se activa en la manera en que responden. Porque la mente humana es un campo de batalla constante. Pensamientos de miedo, dudas, inseguridad o condenación pueden aparecer sin previo aviso. Y es precisamente en ese terreno donde la palabra de Dios se convierte en una herramienta de autoridad. En 2 Corintios 10:4-5, que ya hemos mencionado, se enfatiza algo clave. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no es automático, es un acto consciente. Significa que el creyente no permite que cualquier pensamiento gobierne su mente. En lugar de aceptar la ansiedad como verdad, la confronta con la verdad de Dios. En lugar de aceptar la condenación, la reemplaza con la identidad en Cristo. En lugar de aceptar el miedo, lo somete a la autoridad espiritual de la palabra. Y este proceso cambia la dinámica interior de la persona. Porque lo que controla la mente, eventualmente, controla las decisiones. Y lo que controla las decisiones, define el rumbo de la vida. Por eso la Escritura no es solo para ser leída, sino para ser aplicada activamente. Esto se refuerza aún más en 1 Pedro 5:8-9, donde se nos advierte que estemos alerta y sobrios, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero inmediatamente después, el texto no deja lugar a la desesperación, sino a la instrucción. Resístanlo firmes en la fe. Observa el equilibrio. No niega la existencia de oposición, pero tampoco la magnifica por encima de la fe. Reconoce la realidad espiritual, pero establece una respuesta clara. Resistencia firme. Esto es crucial, porque la fe no es ignorancia del conflicto, es firmeza dentro del conflicto. Y cuando una persona entiende esto, deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder espiritualmente. Porque la resistencia no es caos, es estabilidad en la verdad. A esto se suma otra verdad poderosa en Apocalipsis 12:11, donde se revela cómo los creyentes vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. No solo por lo que Cristo hizo, sino también por lo que ellos declararon. Esto es importante. La victoria está conectada a la confesión. No porque las palabras tengan poder por sí mismas, sino porque las palabras alineadas con la obra de Cristo activan una posición espiritual de autoridad. La sangre del Cordero representa la redención. El testimonio representa la declaración de esa redención en la vida diaria. Y cuando ambas cosas se combinan, se establece una realidad espiritual que el enemigo no puede ignorar. Es por eso que la confesión de la fe no es un ritual vacío, sino una afirmación de identidad y autoridad. Y esta dinámica continúa en otras escrituras,
donde Jesús mismo habla de autoridad espiritual otorgada a los creyentes. En Mateo 16, se menciona que se entregan las llaves del reino de los cielos, y que lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Esto no describe control humano sobre lo espiritual, sino responsabilidad espiritual dentro de los límites de la voluntad de Dios. Significa que las decisiones alineadas con la verdad del cielo tienen impacto real en la tierra. Y esto amplía la comprensión del creyente. No es una víctima pasiva de las circunstancias, sino un participante activo en una realidad espiritual más grande. Por eso, cuando estas escrituras son entendidas y declaradas correctamente, la perspectiva cambia. Men. El miedo pierde autoridad, la confusión pierde control, y la mente comienza a alinearse con una verdad más profunda que cualquier circunstancia externa. Pero aún hay más versículos que revelan protección, identidad y victoria espiritual. Y en la siguiente parte, continuaremos avanzando hacia esas promesas que fortalecen aún más esta comprensión de la autoridad del creyente en Cristo. Y cuando esta comprensión comienza a profundizarse, el creyente ya no solo interpreta la vida espiritual como una serie de momentos aislados de lucha, sino como una realidad continua donde la verdad de Dios sostiene cada paso. Porque la fe no es algo que se activa solo en crisis, sino una forma de vivir con conciencia constante de la autoridad espiritual recibida en Cristo. Esta verdad se hace aún más clara cuando llegamos a Isaías 54:17, donde se declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Esta es una afirmación directa de protección divina sobre la vida del creyente. No dice que no habrá armas formadas, ni niega que habrá oposición. Lo que afirma es que esas armas no tendrán éxito. Es una diferencia fundamental, porque la vida espiritual no siempre se trata de ausencia de conflicto, sino de garantía de resultado final. Y esta promesa no es solo para ser leída en momentos de calma, sino para ser declarada en medio de la presión. Cuando una persona enfrenta acusación, miedo o ataques internos de condenación, esta escritura se convierte en una declaración de identidad y protección. Significa que ninguna palabra que se levante contra lo que Dios ha establecido tiene autoridad final, porque la última palabra no la tiene la circunstancia, ni la opinión externa, sino la verdad de Dios. Y esta verdad se conecta directamente con otra realidad espiritual importante en Romanos 8:1, donde se declara que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es fundamental para entender el combate espiritual interno, porque muchas veces el enemigo no ataca desde afuera, sino desde dentro, a través de pensamientos de culpa, vergüenza o insuficiencia. Pero esta escritura establece un límite claro. La condenación no tiene autoridad sobre aquellos que están en Cristo, no porque sean perfectos, sino porque han sido justificados. Esto cambia completamente la manera en que una persona se ve a sí misma, ya no desde el error del pasado, sino desde la redención presente. Y cuando esta verdad se asimila, la mente comienza a liberarse de cargas que antes parecían normales. Porque muchas veces, lo que se percibe como identidad, en realidad, es solo una carga espiritual mal entendida. Por eso la palabra no solo confronta al enemigo externo, sino también al interno. Y aquí es donde entra otro principio importante en Efesios 6, donde se habla de la armadura de Dios. Aunque no se mencione como una lista aislada, el concepto general es claro. El creyente está equipado espiritualmente para enfrentar realidades que no son visibles. No se trata de armamento físico, sino de verdad, justicia, fe y salvación como elementos que protegen la vida interior. Esto nos lleva a entender que la batalla espiritual no es principalmente contra personas, sino contra influencias, pensamientos y sistemas de mentira que buscan distorsionar la verdad de Dios en la mente humana. Y cuando esta comprensión se establece, la reacción del creyente cambia. Ya no responde con desesperación, sino con discernimiento. Porque ahora entiende que no todo pensamiento es neutral, no toda emoción es confiable, y no toda presión externa tiene autoridad sobre su identidad espiritual. Esto también se refleja en Filipenses 4:6-7,
donde se nos instruye a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Aquí vemos un principio clave. La paz no es resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa paz actúa como una protección interna, guardando tanto el corazón como la mente.